Hola, muy buenas a todos. Hoy quería compartir mi experiencia con AMD Ryzen o mi experiencia Zen, como lo llaman ya por ahí por internet. Los problemas que me he llegado a encontrar con esta nueva plataforma y las soluciones que le he llegado a dar y también, ¿por qué no?, sus virtudes o cualidades que he encontrado también. Así que nada, lo primero que quiero destacar es que yo con Ryzen llevo ya aproximadamente más de un mes. El Ryzen que tengo yo es el Ryzen 1700. La placa base que estoy usando es la B350 Tomahawk de MSI. Dejaré en la descripción del video los productos. Y los módulos de memoria que estoy usando son unos G-Skill Trident C de latencia 16 a 3200 MHz. Y cuando yo me compré todo este pack al comienzo pensaba que no iba a haber ningún tipo de inconveniente, más que todo porque a pesar de que yo sabía de ese problema de la memoria RAM, había oído que justamente la placa base, la Tomahawk, era de las que más compatibilidad tenían, la que menos problema estaba dando. Y resultó que al final, pues no pude colocar mi memoria RAM a más de 3200, las logré colocar como máximo a 2900, por lo cual ahí me sentí un poco fail y fue el primer fallo que encontré. El segundo fue que incluso colocándolas a 2900 me estaba dando de vez en cuando problemas y al final he tenido que entrar a las configuraciones de la placa base y ver y colocar un poco los parámetros, ver un poco cómo estaban los parámetros, y al final he tenido que colocar los parámetros manualmente de las latencias de la RAM porque no las estaba detectando bien y era por ello que me estaba dando esos problemas en el escritorio. Ya luego resuelto de eso, que también es otro punto negativo aparte de la compatibilidad, pues que tengas que ir a configurar un poco tú eh, tengas que hacer la configuración manualmente de las latencias de la RAM. Ya a partir de ahí, la verdad que hay ningún problema más. O sea, a partir de ahí yo creo que ya empiezan, digamos, cualidades o ventajas de Ryzen. Lo primero que he notado es que en trabajo, o sea, cuando tú abres muchas aplicaciones, como puede ser videojuegos y un streaming, y luego por ahí el Premiere, y luego por ahí el cliente del juego, y luego por ahí el navegador, y sí, en fin, vas sumando muchas aplicaciones que vas teniendo de fondo. Es cierto que Ryzen ni se inmuta. O sea, literalmente puedes tener abierto todo ese montón de aplicaciones y el uso del procesador no pasa del 60-65%. Yo rara las veces que lo he visto pasar de ahí. Y ha sido porque literalmente tenía abierto muchísimas cosas. Entonces, en ese apartado, un punto positivo para Ryzen. Y segundo, sigamos, hiciera una comparativa de ahora de Ryzen contra la séptima generación de Intel, que son básicamente, si hiciera comparativa de este Ryzen 1700, su antagonista sería el 7700K por parte de Intel. Si bien es cierto que en el apartado de juegos Intel le saca mayor ventaja y he notado una diferencia en los juegos que yo suelo usar de aproximadamente 10-15 FPS, no es una diferencia abismal, pero sigue siendo una diferencia. Curiosamente esa ventaja la pierde cuando tú te colocas a hacer streaming o te colocas a hacer streaming y usas más cosas aparte del stream, ¿no? Del programa del stream. ¿Por qué? Me explico. Resulta que cuando colocas el juego, colocas el programa del stream y dejas más cosas de fondo corriendo, esos 10-15 FPS que te sacaba al comienzo Intel al final termina o equilibrándose o incluso que empieza a quedar por debajo Intel porque el uso del procesador en Intel está al 80 y algo por ciento, mientras que en Ryzen está apenas al 40 o al 50% como mucho. Entonces ahí está como el detalle digamos, de Ryzen, como esa cualidad que tiene de tu poder mover muchos programas de fondo sin preocuparte, que aparte de que no funcionen o de que se quede, o sea, que se ralentice el ordenador, te ralentice también aplicaciones. Porque literalmente puedes tener abierto todas esas mismas aplicaciones y mirar el videojuego y hacerle un bench
y vas a ver que los FPS siguen siendo iguales o con mucho habrán bajado 1 o 2 FPS. Mientras que tú con un Intel haces eso mismo y como ya se empieza el procesador de Intel ya se empieza, digamos, a saturar de procesos, pues se empieza a mermar el rendimiento en los juegos. Entonces, si lo enfocamos solamente para videojuegos, evidentemente Intel es la mejor opción. Ahora, si queremos como ese equilibrio o directamente lo que buscamos es más como un entorno de trabajo, o lo queremos usar para streamear o lo queremos usar en general para usar muchas aplicaciones de fondo, Ryzen encuentro que es una mejor opción para ti. Por lo cual mis conclusiones finales, ¿recomendaría Ryzen? Sí, la verdad que lo recomiendo, pero bajo ciertos parámetros. Y estos son, digamos, si lo vas a usar solamente para jugar, vete por Intel. Hoy por hoy son muy pocos juegos que se pueden aprovechar de tantos núcleos y de tanta potencia multihilo que tiene Ryzen. Por lo tanto, si es solamente para jugar, actualmente Intel es la mejor opción. Ahora, si quieres como un equipo equilibrado, en donde puedas tener eso, potencia para juegos, pero al mismo tiempo puedas usarlo para trabajar o para streamear o en general, para tener muchas aplicaciones de fondo, Ryzen es tu mejor opción. Y otro parámetro importante para yo recomendarte Ryzen es que tengas por lo menos unos mínimos conocimientos de informática y sobre todo de manejo de parámetros en la placa base y de inglés. Unos conocimientos mínimos de inglés. Porque a lo mejor tienes que buscar un poco por internet sobre cierta información, sobre ciertos parámetros, sobre ciertas configuraciones y claro, al no tener estos conocimientos pues se dificulta mucho o directamente no puedes sacarle el 100% de provecho, el 100% de provecho a estos nuevos procesadores de AMD. Y ahora mi recomendación de las placas bases que yo encuentro más interesantes actualmente en relación calidad-precio y en relación que evitéis problemas de compatibilidad de memoria RAM, etcétera. Prácticamente son las placas base que más compatibilidad y más, digamos, puntos positivos está recibiendo en general por la comunidad en cuanto a compatibilidad. La primera que nos encontramos es esta, la Gigabyte Gaming AB350 Gaming 3, para ser más concretos. Esta placa base tiene varias peculiaridades. La primera es que cuenta con puerto tipo C. La segunda es que los PCI Express de 16, 2 de los 3 que trae están reforzados. Y la tercera peculiaridad que trae es que trae doble BIOS, por lo cual si estáis flasheando una BIOS y por X o Y razones se apaga el ordenador y tal, tenéis una BIOS de respaldo y así evitáis que la placa base se vuelva un pisapapeles. Vale, la segunda placa base que os recomiendo es esta en concreto y es la que estoy usando yo, que es la MSI Tomahawk B350. Esta placa base también cuenta con USB tipo C. No cuenta con dos PCI Express reforzados, solo cuenta con uno. Pero lo peculiar de esta placa base es que es, digamos, también de las que más destaca por compatibilidad de memoria RAM. O sea, muy poca gente tiene problemas de que no pueda colocar su memoria RAM a 3200 con esta placa base. Ahora, un detalle importante de esta placa base es que el tiempo de pose es bastante lento. Cuando digo bastante lento es aproximadamente unos 12 a 14 segundos. Tampoco es mucho, pero no es a lo que estamos acostumbrados. Y MSI no ha dicho oficialmente si es un problema interno o es un problema simplemente de software y que se puede resolver con una actualización. De momento no se sabe. Y ahora la tercera placa base que yo recomiendo es esta, que es la Prime B350 Plus de Asus. Esta placa base luce más sencilla que las otras dos y ya vais a entender por qué. Lo primero, no tiene puerto tipo C. Yo honestamente no lo echaría en falta porque no uso nada que use conector tipo C, así que ni fu ni fa. Segundo,
Los conectores PCI Express tampoco están reforzados, pero esas dos cualidades que perdemos que tenían las otras dos, esta placa base gana dos cualidades más. La primera, y que no tienen las otras dos, es que los materiales que está hecho son mejores, tanto transistores como en general son mejores, son de mayor calidad. Y segundo, la fase de alimentación que trae esta placa base es mayor que las otras dos, por lo cual teóricamente overclockea mejor que las otras dos anteriores. Pero aún así no os preocupéis, porque con cualquiera de estas tres placas bases vais a poder overclockear. Por poner un ejemplo, el Ryzen 1700 lo vais a poder overclockear tranquilamente a 3700 o a 3900. Voy a dejar estas placas bases en la descripción para que no os perdáis dónde encontrarlas. Y también he de destacar que el precio de las tres son muy similares. Las tres cuestan alrededor de entre los 100 y los 120 euros. Vais a encontrar las tres en ese rango de precio. Y creo que con esto no tengo nada más que añadir a este video. Espero que os haya sido de ayuda. Si tenéis dudas, dejadlo por favor en la caja de comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle un like. Con esto y poco más, me despido. Adiós.